Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente trayendo contenido bíblico que esperamos sea edificante para ustedes. En este día queremos comentar un correo electrónico que nos llegó bastante duro. ¿Por qué? Porque yo he expresado en algunas ocasiones, ya en más de una ocasión, que a pesar de que sí, quizá no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que enseña el pastor John Piper. Sin embargo, siempre he dicho que me parece un buen hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor y que en muchísimos aspectos doctrinales concuerdo plenamente con él. Y además, me parece un hombre que ha servido fielmente al Señor, ha servido con honestidad al Señor, ha dado su vida al ministerio, a la iglesia, y para mí eso es algo admirable. Así que yo respeto la persona de John Piper, no he tenido el privilegio de poder conocerlo en persona y respeto su ministerio, me he edificado con muchos de sus libros, comparto muchos de sus pensamientos, pero sí, realmente es difícil encontrar a alguien con el que cuadres al 100%, porque hay ciertos temas quizás secundarios o a la hora de cosas prácticas que uno pues lo ve de otra manera o son difíciles de comprender, pero en cuanto a los fundamentos, estoy muy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas que Piper enseña. Entonces esa persona, como ha escuchado eso en varias ocasiones, este correo no llegó con buenas intenciones, porque realmente la frase que ponía es: el hijo de Piper se ha declarado profundamente ateo y enemigo de la fe cristiana, y por eso Piper ha deshonrado el ministerio y debería dejar el ministerio. Entonces, claro, realmente es cierto, sabemos que el hijo de Piper es una persona que en los últimos tiempos ha sido noticia. Quizá entre los creyentes de habla hispana no, porque muchos de habla hispana no siguen el ministerio de Piper, pero a nivel americano, a nivel de los Estados Unidos y las personas que siguen su ministerio, saben que su hijo ha sido noticia en los últimos tiempos por eso, porque ha levantado su voz contra la fe cristiana, ha levantado su voz contra sus creencias y ha levantado su voz contra todo lo que su padre le había inculcado desde pequeñito cuando lo llevaba a la iglesia y lo instruía en el temor del Señor. Y eso sí ha sentado mal a muchas personas, ha puesto triste a muchas personas, y estoy seguro de que el primero que está triste y angustiado es el propio pastor John Piper. En primer lugar, cabe mencionar que creo que el pastor John Piper ya no está ejerciendo a nivel pastoral tan directamente en la iglesia. El pastor Piper desde hace un tiempo se retiró un poco de las labores de predicación tan intensas que él desarrollaba, aunque sí, de vez en cuando sigue compartiendo la palabra, pero está más centrado quizá en tema de libros y ayudar desde la parte de atrás quizá un poco a los que ahora sí están al frente del ministerio donde él servía. Ya no está trabajando de una manera tan directa, pero sí sigue siendo pastor ahí entre el equipo pastoral y sigue sirviendo de una manera u otra al pueblo de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué las personas o esa persona ataca a Piper diciendo que debería dejar el ministerio y cualquier labor espiritual por su hijo? Él cita un texto bíblico, concretamente él cita un pasaje de Tito, donde el apóstol Pablo, cuando habla de los requisitos de esas personas, de los ancianos, de los pastores, dice que tengan hijos creyentes. Y esa es la frase que puede traer confusión si no la analizamos correctamente. Cuando nosotros vemos las características que Pablo da a los pastores en la carta a Timoteo, nosotros vemos que Pablo dice que debe tener su casa en orden, que debe gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, pues quien no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa del Señor? Era un requisito. Por otro lado, en Tito hay ese énfasis, que tenga hijos creyentes. Luego, justo después hay una coma y dice un detalle, dice que no estén envueltos en rebeldía ni en disolución, hablando de cosas feas. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa importante. La vida de fe, es decir, la salvación, que sea creyente un hijo, depende de un padre. Si tú dices que sí, entonces tenemos un serio problema. Porque hasta donde yo entiendo en base a las escrituras, la salvación corresponde al Señor. Es decir, no puedo yo salvar a mis hijos. Yo no puedo hacer que mis hijos crean en Dios. La fe no es algo que un padre puede imponer. La fe no es algo que un padre puede hacer brotar en el corazón de un hijo. Y un padre no puede obligar a un hijo a creer. Un padre no puede obligar a su hijo a tener su fe en Cristo. Y un padre no puede salvar a su hijo. Es decir, que sean los hijos creyentes no depende plenamente de los padres. Otra cosa importante, si un hijo
es creyente, lo es cuando ha puesto su fe en Cristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando nosotros decimos esto, nosotros, ¿qué pasa con los padres, pastores, que sus hijos tienen 2, 3, 4 o 5 añitos? Han nacido de nuevo, han puesto su fe en Jesús. Y tú me dirás, claro que no, pastor. Todavía no, son muy pequeñitos. Entonces tienen 2, 3, 4 años, son hijos de creyentes, pero no han nacido de nuevo. Todavía no se han arrepentido de nada, ni han puesto su fe en Cristo, por lo tanto no los podemos catalogar como creyentes. Son hijos de creyentes, pero todavía no son creyentes. Entonces, ¿qué pasa con ese pastor que su hijo tiene 2, 3, 4 añitos y todavía no es creyente? ¿Hay que arrancarlo del ministerio? Claro que no. Por otro lado, ¿qué pasa si un pastor no tiene hijos? ¿Hay que arrancarlo del ministerio? Claro que no. Nosotros entendemos que sí tiene hijos. Él tiene que instruir bien a sus hijos, sí tiene hijos. Él tiene que ser un ejemplo de padre con sus hijos, sí tiene hijos. Él tiene que gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción, sí los tiene. Porque algunos no los tienen y sirven igualmente al Señor. Entonces, pero si los llegara a tener, debe tenerlos en sujeción. Otra cosa importante, ¿cuándo podemos tener a nuestros hijos en sujeción? Mientras están bajo nuestro techo, cuando son menores de edad, mientras no son independientes, ya adultos y viven bajo nuestro techo, nosotros tenemos esa autoridad que podemos imponer sobre los hijos. Tu techo, tus normas. Y mientras tu hijo esté bajo tu techo, bajo tu tutela, bajo tu responsabilidad, claro que tú lo vas a llevar a la iglesia, lo vas a instruir en el temor del Señor, le vas a enseñar la palabra, le vas a enseñar buenos modales, le vas a ayudar a vivir la vida como un verdadero creyente, vas a instruirle en los mandamientos de Dios, vas a enseñarle las escrituras, vas a conducirlo a que él tenga temor de Dios. Es decir, tú vas a hacer todo lo que está en tu mano, todo lo que tú puedas, mientras el nene está bajo tu techo, mientras el nene está bajo tu tutela, para llevarlo en los caminos del Señor. Claro, eso es lo que debemos valorar en un pastor cuando tiene hijos. Él está tratando a sus hijos como un padre creyente, está siendo un ejemplo de paternidad cristiana, se está esforzando por criar a los hijos en el temor del Señor, se está esforzando por criar a los hijos, instruirlos en la palabra de Dios, se está esforzando por traerlos a los cultos, porque participen del pueblo de Dios, de la iglesia, de la asamblea de los santos, se está esforzando por criarlo en ese ambiente, se está esforzando por ponerle límites oportunos, se está esforzando por mantenerse firme y decir, no, mientras estés en mi techo, yo no tolero estos pecados en tu vida porque tú eres mi responsabilidad, tú estás bajo mi tutela, yo soy la figura de autoridad que hay en tu vida. En ese tiempo sí debemos valorar cómo está ejerciendo la paternidad ese hombre y en base a eso sí, podría ser descalificado de su ministerio, pero Piper en ese tiempo hizo todo lo que estaba en su mano. En ese tiempo enseñó a su hijo la palabra del Señor. Su propio hijo lo ha dicho. Él ha dicho que lo llevaba a los cultos, que le leía la Biblia, que oraba con él, que hacían cultos en casa. Él ha descrito a Piper como un buen padre cristiano, solo que una vez creció, una vez se fue de casa de papá, él apostató, porque apostató no, simplemente mostró lo que había en su corazón. Papá hizo su parte, Piper le instruyó, Piper le enseñó, Piper le llevó a la iglesia, Piper le puso límites, Piper le enseñó lo que dice la palabra sobre el pecado, Piper le puso frenos a muchas de las cosas mientras estaba en su casa. Cuando él salió, su corazón ya se fue directamente a los placeres de este mundo y mostró su rebeldía contra Dios. Piper ya no estaba llevando la vida de ese joven que ahora es independiente, que ahora vive su propia vida. Ahora Piper ya no se le puede responsabilizar de eso. Porque ¿qué pasa si un hombre lo da todo por sus hijos, lo instruye en el camino del Señor, le enseña la palabra, pero su hijo no nace de nuevo y cuando tiene 22 años y se va de casa, vive una vida pecaminosa? No podemos culpar al padre por eso. Porque unos plantan y otros riegan, pero el fruto lo da el Señor. Entonces, Piper es responsable de lo que hizo con su hijo mientras estaba en su casa y bajo su tutela. Y en aquel momento, el propio hijo revela que su padre fue todo lo que se esperaba de un padre cristiano. Entonces, no podemos acusar a Piper de lo que su hijo mayor de edad, independiente, está haciendo ahora.
porque la salvación y la fe no la dan los padres. Los padres instruyen, los padres educan, los padres guían, los padres conducen. Los padres, mientras están bajo su tutela, les ponen límites y las normas que esos niños tendrán que respetar. Pero una vez se independizan y son mayores, el padre ya no puede hacer eso sobre la vida del hijo, que toma su propio rumbo. Entonces, cuando Pablo da esas instrucciones de que los hijos estén en sujeción y se refiere de esa manera, que sean creyentes, Pablo está hablando de la actitud de un hombre de Dios que quiere ser pastor en relación a sus hijos mientras están bajo su cuidado y bajo su tutela, como él los ha instruido como un padre creyente. Creo que eso se entiende en la mayoría de casos, a pesar de que este hombre, solo por molestar, haya querido usar esa frase, pero solo denota algo: no conoce las escrituras, no ha analizado el texto en su contexto y solamente le tiene mucha manía a Piper y quiere tirar abajo su ministerio, porque es lo único que ha pretendido. Así que esperamos que esto deje estas cosas claras. Quizá a nivel doctrinal les sirva para otras personas que pueden estar confundidos en esa área. Así que les animamos a compartirlo, a pasar este vídeo, a dejar un me gusta. Pueden dejar su comentario si piensan algo distinto, también con base y fundamento bíblico, pueden dejarlo ahí. Así que, hermanos, gracias como siempre por seguir apoyando nuestro canal. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.